Dios bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo se encuentran? Me imagino que ansiosos esperando la palabra de este viernes de enseñanza. Antes de eso quiero hablar un poco de la investigación que mandé a las damas. Le mandé 5 preguntas, algunas que tenían 2 respuestas, y aquí están los resultados. Participaron 9 de nuestras damas participaron en esta dinámica, una cantidad que considero muy escasa. Creo que muchas más podían haber participado, pero bueno, es la primera vez y de repente de aquí en adelante espero una mejor participación. En cuanto a las respuestas, lamento decir que ninguna de las 9 pudo contestar correctamente las 5 preguntas. Me llamó la atención que en una pregunta todas contestaron bien y en otra pregunta todas contestaron mal. Vamos a las respuestas rapidito para que puedan saber las respuestas de cada pregunta. La primera era: ¿cuántos hombres Abraham reunió y armó para ir en rescate de su sobrino Lot? Esta primera pregunta todas las contestaron bien. Esta es la pregunta que todas contestaron bien. La respuesta era 318 y está en Génesis 14:14. La segunda pregunta: ¿cuántas quedejas le fueron rapadas a Sansón y quién lo hizo? La respuesta era 7 quedejas y lo hizo un criado, o sea, lo hizo un hombre. Aquí algunas contestaron bien, otras contestaron mal. Otras contestaron que había sido la misma Dalila la que se lo había cortado y esa no era la respuesta correcta. Y eso está en Jueces 16, versículo 19. La tercera pregunta es: ¿de qué color era el caballo que montó el jinete y cómo se llamaba el jinete? En esta pregunta habían 2 respuestas y ambas las di por buenas. Algunos contestaron que el caballo era blanco y el nombre del jinete era Fiel y Verdadero. Eso está en Apocalipsis 19:11 y esa respuesta es correcta. Pero otros contestaron que el caballo era amarillo y que el nombre del jinete era Muerte. Esa respuesta también es correcta, cuyo texto está en Apocalipsis 6, versículo 8. Así que los que pusieron cualquiera de estas 2 respuestas la tuvieron bien. La cuarta pregunta fue: ¿quién fue el primer juez de Israel? Los que contestaron Otoniel contestaron correctamente. Algunos pusieron Saúl, otros pusieron... hubieron varias respuestas, unas positivas, otras negativas, y eso está en Jueces 3, versículo 9. Y aquí viene la pregunta donde todas las tuvieron mal. Era una pregunta que parecía sencilla, pero no lo era. La pregunta era: ¿cuántos hijos e hijas tuvo Lot? Tuvo Jacob. ¿Cuántos hijos e hijas tuvo Job? Todas contestaron que tuvo 7 varones y 3 hijas, y esa respuesta no es correcta. Y él, en primera instancia, cierto, tuvo 7 hijos y 3 hijas, y eso está en Job capítulo 1, versículo 2. Pero recuerden que ellos murieron. Y si usted va a Job, versículo 42, versículo 13, ahí dice que Job volvió a tener otros 7 hijos y otras 3 hijas. Hermosas estas últimas hijas. Por lo tanto, la respuesta correcta era que Job tuvo 14 hijos y 6 hijas. Nadie contestó correctamente a esta pregunta, que parecía facilita, pero yo me imagino que deben saber que él tuvo de otros hijos más, pero nadie contestó correctamente. Así que mejor suerte para la próxima. Quiero decir algo aquí. Como ustedes se han dado cuenta, no he mencionado el nombre de quienes participaron, porque aquí la intención no es deslucir a nadie. Al contrario, aquí lo que pretendemos es que usted escudriñe la Biblia, se meta en las escrituras y busque las respuestas, y que sea leal al momento de buscarlas. Aquí no estamos para decir fulana la tuvo mala y mira fulanita, no, aquí no estamos para eso. Es más, solamente menciono el nombre
o mencionaré el nombre de la persona o las personas que acierten correctamente todas las respuestas. Así que, ¿quiénes participaron? Solamente lo sé yo, y así será de aquí en adelante. En esta oportunidad ninguna de las 9 acertó correctamente a todas las preguntas, pero confío en que en la próxima ocasión no solamente habrán más de 9, sino que habrán personas que acierten correctamente a todas las preguntas que enviamos. Así que eso era en cuanto a la investigación, y ahora sí pasamos a nuestros viernes de enseñanza. Quiero continuar con aquello que hemos machacado en estas últimas prédicas con referencia a los momentos de dificultad y de crisis que todos estamos atravesando producto de este virus, ya sea material, ya sea de salud, ya sea laboral, ya sea familiar, de todo tipo. Hemos tenido algún tipo de situación de crisis producto de esta pandemia o en la vida de manera normal, y he querido en estas últimas prédicas machacar al respecto, y hoy no queremos hacer la excepción. Hoy vamos a hablar de un pasaje conocido por todos, pero que también habla con respecto a la actitud que debemos tener frente a los momentos de crisis y de dificultad. Para eso, vaya conmigo al segundo libro de la Biblia, vaya conmigo al libro de Éxodo. Cuando usted oye Éxodo, usted debe entender que vamos a hablar de Moisés. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 14, versículo 13, que dice así: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Yo me imagino que usted recuerda esa frase que fue la que Moisés le dijo al pueblo en el momento en que, luego de haber salido finalmente de la esclavitud de Egipto, iban en el desierto en camino a la tierra prometida, pero llegaron a un extremo en donde ya no había por dónde más caminar, porque llegaron frente al Mar Rojo. Ellos escuchaban el ruido de los caballos y las carrozas de los egipcios que venían detrás de ellos, porque como usted conoce la historia, el faraón, su corazón nuevamente se volvió a endurecer y salió con su ejército tras los israelitas para matarlos. Y llegó un momento en que estos se encontraron frente al Mar Rojo, escuchando el ruido de las pisadas de los carruajes de los ejércitos de Egipto, y al lado estaban montañas, es decir, no tenían para dónde ir, estaban entre la espada y la pared, no tenían aparentemente manera de escapar. Pero amados, tenemos un Dios que es experto en hacer de momentos de crisis momentos de victoria. Tenemos un Dios que puede cambiar o que puede revertir cualquier situación difícil en fácil, en bendición. Dios convierte lo que parece tu ruina, la convierte en alegría. Y lo que aparentaba ser un momento de angustia y de dolor y que trajo miedo y frustración en el pueblo, se convirtió finalmente, como usted conoce la historia, en una gran bendición. Una de las cosas que a Dios le gusta es llevar condiciones de crisis a niveles extremos, en donde normalmente la gente pierde la esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué Dios a veces permite que tú llegues a situaciones de crisis a niveles extremos en donde incluso puedas perder la esperanza? Por 3 cosas importantes, para que no quede duda de 3 aspectos importantes. El primero, que solo Dios puede hacer algo y que clames a Él. Porque, amados, no entenderemos que Dios es lo que necesitamos hasta que sepamos que Dios es lo único que tenemos, ¿no? Cuando ya no hay, cuando ya no te resulte el amigo, el vecino, el hermano, el político, cuando ya nada a nivel personal te resulte, como hacen muchos, al final tendrás que venir a Él.
¿no? Porque Dios es siempre la solución a nuestros problemas. Lamentablemente para muchos puede ser la última, para nosotros debe ser la primera solución a todo tipo de situación difícil que podamos enfrentar. Así que lo primero es eso, ¿no? Que Dios es el único que puede rescatar, cambiar nuestra situación. Número dos, para que nadie se robe la gloria, para que no le atribuyas la gloria a algo o a alguien diferente. Y por eso a veces Dios pone tu situación a veces tan difícil o tan imposible a tu vista, para que cuando salgas en victoria tú tengas que entender que solamente fue Dios el que actuó, que solamente fue Dios el que tuvo que intervenir para sacarte de la situación difícil en que estabas. Y número tres, para que conozcan a Dios. Usted se puede imaginar a los egipcios cuando frente a ellos vieron el mar rojo abrirse en dos y ver al pueblo de Dios pasar en seco, y ellos, obstinados en querer matarlos, siguieron detrás de ellos, y una vez que el pueblo de Dios pasó el mar rojo, Dios cerró el mar y se tragó a todos los egipcios. Y se cumplió lo que había dicho Moisés minutos antes, cuando él dijo que los egipcios que habéis visto nunca más para siempre los volverían a ver. O sea, y solamente el pueblo de Dios pudo entender que solo Dios pudo hacer algo parecido. No había manera humana que ellos pudieran huir frente a la inminente ataque de los egipcios. No tenían armas para defenderse. Era imposible que pudiera nadar tanta gente, más de 2 millones de personas pudieran nadar de una orilla a la otra. Así que tuvo que haber intervenido una mano sobrenatural, la mano de Dios, que es la que puede revertir cualquier situación que se nos pueda presentar. Por eso quiero presentarte 3 propuestas, y así puse como título a este mensaje, 3 propuestas para elevar nuestra fe. 3 propuestas que, si las ponemos en práctica, traeremos a consecuencia en nuestras vidas la mano de Dios en asuntos a niveles sobrenaturales. La primera propuesta que te presento es: recuerda. Amado hermano, Iglesia del Centro Cristiano Embajadores de Cristo, haz memoria cuando estás en momento de crisis. Recuerda las veces que Dios te ayudó, que Dios te sanó, que Dios te proveyó, que Dios te cuidó, que Él te salvó. Mira, cuando hacemos memoria de veces anteriores en donde Dios intervino en nuestras vidas, eso nos ayuda a no tener temor y a no estar quejándonos cuando vienen los momentos difíciles. Una de las cosas que colmó a Dios fue la persistente queja y murmuración que tenía el pueblo de Israel, a pesar de todas las maravillas que vieron de parte de Dios. El pueblo de Israel olvidó muy pronto todas las cosas maravillosas, todos los milagros que vieron con las 10 plagas y tantas cosas que Dios hizo por ellos. Se les olvidó en el primer momento de dificultad y comenzaron a murmurar en contra del líder, comenzaron a hablar mal. Y mi hermano, la Biblia nos enseña que todos estos pasajes en donde la mano poderosa de Dios intervino con milagros y prodigios, Dios la tiene en la Biblia, no solo a manera de que conozcamos la historia de cómo sobrevivió el pueblo de Israel y todo lo que vivieron, sino para que también podamos aplicarla nosotros hoy día en nuestras vidas, para que podamos entender que el mismo Dios que auxilió a Moisés es el mismo Dios que nos auxilia a nosotros. Dios no cambia, Él es eterno, Él es el mismo hoy y por los siglos. Mire lo que dice, por ejemplo, el libro de Romanos. Vaya conmigo a Romanos 15. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4 dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dios nos pone en su Escritura las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, se escribieron.
Se enseñaron para que usted y yo no solamente las leamos, sino que también las apliquemos cuando nos llegue el momento del tiempo difícil, del cual nadie va a escapar, como he dicho en muchas ocasiones. Y para que tengamos esperanza, la misma esperanza que tuvo Israel, de que la mano de Dios intervino y pudo abrir un mar en dos y que ellos pasaran en seco. Es la misma situación que a ti y a mí nos puede pasar si tenemos la fe cuando llegue el momento de dificultad. Y por eso Dios establece su palabra para que nosotros la utilicemos como ejemplo, la utilicemos como bastión, y para que podamos decirle a Dios que así como hizo con el pueblo de Israel en aquella época frente a los egipcios, así también haga en favor nuestro en la situación que podamos estar atravesando. ¿Cuánto dicen amén a eso? Aleluya. Lamentablemente el pueblo de Israel se la pasó quejándose, se la pasó murmurando, olvidó muy pronto lo que Dios había hecho por ellos. Y usted conoce la historia, usted conoce cuál fue el final del pueblo, de esa generación, la primera que vio tantos milagros. Todos los días veían un milagro, que ya para ellos los milagros eran comunes porque todos los días lo veían. Una columna de nube de día, una columna de fuego en la noche, maná que caía del cielo todos los días para alimentarlos. Se les hizo común, se les hizo algo consuetudinario y no valoraron todas las maravillas que Dios hacía para sostenerlos. Su ropa no se gastó, su calzado no se dañó, nadie se enfermó, ninguna culebra mató a nadie, no fueron picados por ninguna víbora. Dios los guardó por tantos años y aún así el pueblo no dejó de murmurar. Predicamos en la iglesia un viernes de enseñanza de todas las murmuraciones del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. A pesar de que vieron salir agua de roca, tantas cosas maravillosas que no te podemos leer, ellos lo vivieron y aún así no dejaron de murmurar. Motivo por el cual Dios tuvo que sentenciarlos. Y solamente, usted conoce la historia, Josué y Caleb fueron los únicos que Dios pudo preservarles la vida. ¿Por qué? Porque fue un pueblo que se quejó demasiado. Y amado hermano, ¿cuántos de nosotros hoy día no nos quejamos también en los momentos de dificultad? ¿Cuánta gente no conoce usted que al primer momento de dificultad comienzan a quejarse, comienzan a malhumorarse, comienzan a refunfuñar en contra de Dios, se apartan de las cosas de Dios? ¿Por qué? Porque tienen la idea de que solamente cuando Dios te bendice, Dios es bueno, ¿no? Y Dios nos enseña que tenemos que pasar por tribulaciones. Te engañaron si te dijeron que venir a la iglesia y estar en los caminos del Señor nunca ibas a tener problemas. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Al contrario. Y la murmuración no agrada a Dios. Así como también debemos ver las maravillas que Dios hace cuando alguien tiene fe, también debemos ver la mano de Dios como fuego consumidor cuando escucha demasiada gente quejándose y murmurando. Y mi hermano, eso todavía existe hoy. A ese pueblo le llamamos pueblo de dura cerviz. Eso no ha cambiado hoy. Todavía hoy hay gente de dura cerviz. Gente que a pesar de que Dios los ha salvado en múltiples ocasiones, cuando viene el momento de la crisis comienzan a quejarse, comienzan a murmurar, ya no quieren ir a la iglesia, comienzan a decir que por qué ellos están viviendo así si van a la iglesia. Todavía hay gente así hoy. Eso no ha cambiado. Amén. Así que la primera propuesta debe ser que siempre hagamos memoria. Recuerda, dile a alguien que tienes al lado, recuerda. Díselo, recuerda. Número 2, cierra la boca. Amado, porque si no vas a hablar nada bueno en los momentos de dificultad, es mejor que te calles, es mejor que no digas nada. Recuerda que Dios no le gusta a la gente que se queja, a la gente que refunfuña, la gente que a todo le busca un pero, la gente que no acepta momentos de dificultad. Amados, los momentos de dificultad forman parte del crecimiento y del carácter de toda persona. Nadie que no haya tenido problemas tendrá el carácter suficiente para afrontar una vida. Tienen que haber momentos en donde la gente se caiga y se levanta.
en donde lleguen momentos, por muy buena gente que tú crees que seas, por mucho que diezmes y ofrendes, eso no te va a exonerar de tener problemas y dificultades. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿No? Al contrario, la Biblia dice que debemos sentir sumo gozo cuando vengan las tribulaciones, porque eso es una de las maneras que podemos decir que estamos llenando los requisitos para llegar al cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Mira lo que pasó con el pueblo de Israel. Vaya nuevamente a Éxodo. Éxodo 14, versículo 11. Éxodo 14, 11. Y esta fue la primera murmuración. Y dijeron a Moisés, el pueblo: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Se olvidaron de las plagas, se olvidaron de la alimentación que Dios le daba del maná todos los días, se olvidaron de tantas maravillas que Dios hizo con ellos. Y al primer momento de dificultad sacaron el cobre. Se malhumoraron, murmuraron, dijeron un montón de cosas, se arrepintieron, dijeron que preferían estar en Egipto, imagínense. Se olvidaron de todas las cosas que Dios hizo por ellos, que les dio su libertad finalmente, de más de 430 años de esclavitud que tuvieron. Finalmente reciben su libertad. Y al primer problemita que tuvieron, comenzaron a quejarse, comenzaron a murmurar, comenzaron a hablar mal del líder. Y usted sabe que una de las cosas que molesta y que no hace feliz a Dios es alguien que murmure en contra de la persona que él pone al frente. Y eso fue lo que pasó, y usted conoce la historia. Por eso, amado hermano, cuando llegue el momento de dificultad, repito, del cual nadie va a escapar, si no vas a hablar nada bueno, mejor cierra la boca. Así que si usted conoce a alguien que se queja mucho, dile, cierra la boca. Dígaselo. Número 3. Frente a la advertencia negativa, frente a la adversidad negativa, conserva una posición positiva. Amado hermano, mire lo que Dios le dijo a Moisés. Vaya ahí mismo en Éxodo capítulo 14, versículos 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Mira la respuesta que Dios le dio a Moisés. Porque cuando la gente comenzó, usted conoce la historia, la gente comenzó a murmurar y de repente el mismo Moisés también comenzó a ponerse, y Dios tuvo que decir: ¿por qué tú estás clamando a mí? Le dice Dios a Moisés: extiende tu vara, dile al pueblo que camine. Es como si Dios te dijera hoy, en el momento de dificultad que estás teniendo: camina, camina, yo estoy contigo, no desmayes, no te rindas, sigue adelante, yo estoy contigo, simplemente te estoy probando para ver cómo eres, si a pesar de cómo estás, aún me alabas, aún oras, aún te levantas a orar, si aún me alabas, si aún vas a buscarme en tiempos de dificultad. Porque, amados, es fácil buscar a Dios cuando tienes un cheque cada 15 días. Mi hermano, pero la Biblia nos enseña que aún en los tiempos en donde no hay de dónde, es que Dios te está viendo. Ese es el tiempo en que tienes que probar qué tipo de cristiano eres. Y mi hermano, hay gente que cuando vienen las vacas flacas también hay que recogerlos con pala, porque se tiran al piso a llorar y es una sola lamentación, una sola quejadera. ¿Por qué? Porque piensan que todo el tiempo te tiene que ir bien. ¿Quién dice? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso en la Biblia? De que todo el tiempo te va a ir bien. Dios te garantiza vida eterna, pero el camino, mi hermano, es un camino duro. Jesús lo dijo: este camino no es fácil, ¿no? Las aves tienen nido, las bestias tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde poner la cabeza. Jesús lo dijo, que este camino no era fácil. Te garantizo que al final tendrás vida eterna y estarás en victoria.
Pero el proceso es de caerte y levantarte. Eso fue lo que Jesús le dijo a la gente. Y mi hermano, el hecho de que te esté yendo mal ahora, a veces es motivo tuyo y otras veces porque Dios te está probando para ver si aún en el tiempo difícil vas a venir a Él. Y no vas a ser de esos que dicen cuando viene el domingo y están en crisis y dicen, no, hombre, déjame salir de la crisis y después yo voy a la iglesia. Dejan a Dios para después de la crisis. Primero son los dólares y después Dios. Entonces, cuando hablamos de eso en este tiempo, hablamos de eso, de gente que prefiere el dólar que a la iglesia, que prefieren al dólar que a Dios. Y mi hermano, no me malinterprete, yo también lo dije ese día, el dinero es necesario, pero Dios es primero. La Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios. Y el dólar y todas esas cosas que nos hacen falta y que son necesarias, vendrán por añadidura. Mi hermano, si no entiendes eso, entonces no sé qué decirte, amado hermano. Si no buscamos a Dios primero, ¿cómo queremos que Dios nos bendiga? Si la ecuación es esa, buscar a Dios primero y las añadiduras vendrán después. Así que no prefieras añadidura que a Dios. Eso es lo que nos dice la palabra. Y fue lo que Dios le dijo al pueblo en cada murmuración. Alaba a Dios en los tiempos de dificultad. Busca de Él. Busca de Él. Mira, mi hermano, una de las cosas que este pasaje mostró es que Moisés, tanto en palabra como en acciones, demostró de qué estaba hecho. Moisés habló de fe delante del pueblo y también mostró su fe en acción, porque Dios le dijo, extiende tu vara y dile al pueblo que camine. Si él no hubiese creído en eso, el mar no se hubiese partido en dos, mi hermano. Pero hubo un Moisés que tuvo fe y que creyó en lo que Dios le había dicho. Y por la fe que tenía Moisés, el mar abrió. Y de muchos que estaban con él, ahora no crean, no todos los que estaban ahí atrás creían lo que iba a pasar. Muchos decían, muchos estaban escépticos, como ocurre hoy también. ¿Cuánta gente escéptica que todavía no creen en milagros existen hoy? Muchos. Así que dura cerviz en ese tiempo. Revisa este tiempo y verás si no podemos decir lo mismo de mucha gente en este tiempo también. Que no creen en las cosas que son, que primero tienen que ver para después creer. No, mi hermano, la Biblia dice que nosotros celebramos antes de ver, ¿no? Es la convicción de lo que no se ve. Así funciona. Así Dios nos enseña que debemos ser, alabarle y glorificarle en los tiempos de dificultad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Supuestamente el pueblo de Israel no tenía manera, no había manera de que pudieran sobrevivir. Ellos sentían los pasos egipcios que venían detrás de ellos y ellos ya no se les había acabado el camino. Y es allí en donde Dios te va a probar. Mira, a veces Dios te va a llevar hasta la última consecuencia de la crisis para ver dónde estás parado con respecto a Él. A veces Dios te va a llevar a un momento de crisis hasta la última consecuencia, en donde ya hayas perdido la esperanza, solo para probar si crees en su palabra. Si crees ese versículo que dice que para Dios no hay nada imposible. Mi hermano, si yo creo en ese versículo, a mí no me interesa el diagnóstico, a mí no me interesa la carta del banco, a mí no me interesa lo que dijo el empresario. ¿Por qué? Porque yo tengo un Dios que es el que tiene la última palabra, que es el que va a decidir, que es el que va a decir si sí o si no. Y si yo creo en Él, Dios hará que tu fe sea honrada en público. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Pero cuando llega la crisis, mi hermano, muchas veces se les olvida. ¿A cuánta gente? Hablamos también de eso, de gente que se le olvida, que se saben de memoria versículos, pero cuando llega el momento de aplicarlo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Entonces, Dios nos enseña, amados. Si crees en su palabra, Dios se encarga de las consecuencias. Si yo creo en su palabra, si yo creo en lo que Él dice, Él se encargará de honrar mi fe. Pero cuidado, porque Dios sabe si tu fe es real o no. Dios sabe si tu fe es genuina o no. Y por eso a mucha gente no le ha ido mejor, porque tal vez aparentas ser persona de mucha fe,
pero hay alguien a quien no podrás engañar. Y Él sabrá si tu fe es real o si es una fe de chihuimaní, como tienen algunos. Amén. Así que, amado hermano, para terminar, mediante este pasaje extraemos propuestas importantes que Dios trae para que tú y yo las pongamos en práctica. Primero, recordar. Segundo, callarnos la boca si no tenemos la capacidad de soportar la crisis, y antes de despotricar y arruinar lo que Dios puede hacer por ti, es mejor callarse. Y tercero, adoptar posiciones positivas frente a una situación negativa. Mi hermano, crisis tendremos todos. Nadie escapa de las crisis. Lo importante aquí es la fe y la actitud que mostremos frente a ella. Y la palabra nos enseña a ese respecto. ¿Cuántos están preparados para hacer lo que Dios espera que seas en el momento de dificultad? Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por los hermanos que la reciban. Gracias, Padre, porque tu palabra en estos últimos días nos ha enseñado la importancia de levantar nuestra fe en los momentos de dificultad. Que no seamos como ese pueblo, como esa primera generación que salió de la esclavitud, que a pesar de todos los milagros que vio, fue el pueblo que más murmuró en contra de Dios, a pesar de todas las cosas que vieron, y Dios tuvo que sentenciarlos. No seamos sentenciados por Dios. Evita ser sentenciado, sino sé de aquellos que tenían la fe que tenía Moisés, que gracias a eso el mar se abrió, la roca dio agua, vino maná del suelo, las codornices llegaron, la ropa no se gastó, el calzado no se dañó, nadie se enfermó. ¿Por qué? Porque había un hombre, había un líder que creía en lo que Dios le decía. A pesar de que podían haber muchos que no creían. Había un líder que confiaba plenamente en Dios y que cumplía al pie de la letra todas las cosas que Dios le decía que hiciera. Y todas están en su palabra, también a tu provecho y en el mío propio. Así que hagámonos parte de lo que la palabra dice y seamos también de aquellos a quien Dios dirá en su momento: buen siervo, si él entra en el gozo de tu Señor. Te damos gracias, Dios, por estos 8 meses que nos cuidaste, nos protegiste, que nos proveíste la alimentación, nos diste salud, levantaste a enfermos. Fueron tiempos en donde la situación, que todavía está difícil porque hemos escuchado del rebrote, pero tú has estado presente, tú has estado delante como poderoso gigante de nosotros. Y gracias a Dios, este domingo tendremos la oportunidad ahora en tu casa de rendirte gloria, de darte gracias y de gozarnos en tu presencia este día domingo. Confío y espero que cada hermano llegará temprano. 10 de la mañana iniciaremos para gozarnos en el culto, bendecir tu nombre, gozarnos con la alabanza de nuestros muchachos y tener un día maravilloso en ese Día de las Madres que vamos a celebrar este domingo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos, y nos vemos ya no en mi casa, sino en la casa de Dios este domingo. Dios le bendiga.